Durante esta charla vamos a hablar de la hidrogeoquímica isotópica aplicada a yacimientos petrolíferos, específicamente para la caracterización de yacimientos y producción petrolera. Vamos a revisar en un marco conceptual la definición de isótopos estables, la de hidrogeoquímica isotópica, cómo esta es aplicada en la hidrología y también en la hidrogeología, y posteriormente trasladaremos estos conceptos para ver cómo ella sirve como herramienta de diagnóstico en casos de caracterización de yacimientos y producción petrolera. Seguidamente vamos a ver algunos ejemplos de casos de aplicación en la faja petrolífera del Orinoco en el área de producción. En este caso, el sistema estaría actuando como un laboratorio biogeoquímico natural. Y por último, un ejemplo de caso de aplicación en el área de caracterización de yacimientos, asociado al proyecto Framolac, en la cuenca de Maracaibo, donde por tratarse de yacimientos profundos, estamos hablando de más de 20.000 pies, unos 5 kilómetros, el sistema actuaría como un laboratorio diagenético natural. Lo primero que yo les preguntaría es qué creen ustedes que contiene este vaso. Y la mayoría me va a decir que este vaso contiene agua. Pero además de agua, este vaso podría contener coloides, nanopartículas, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, compuestos orgánicos que podrían tener un origen natural como antropogénico, puede contener también microorganismos, gases disueltos, isótopos estables e incluso contiene isótopos radiactivos. Si yo hablo simplemente de lo que este vaso contiene, sin asociarlo con el ambiente y la geología, estoy hablando de hidroquímica. Analizo cuál es su composición química y cómo estas especies interactúan entre ellas. Pero si yo además introduzco lo que es el medio poroso al tratarse de, por ejemplo, un agua subterránea, o el lecho del río al tratarse de un agua que discurre por un río, entonces, y también las condiciones ambientales, climáticas, estoy hablando de hidrogeoquímica. Esta es la diferencia fundamental que existe entre la hidroquímica y la hidrogeoquímica. La ciencia de la Tierra es encargada de estudiar las aguas superficiales y subterráneas, mientras que la hidrogeología se dedica exclusivamente al estudio de las aguas subterráneas. Ambas utilizan a la hidrogeoquímica isotópica como herramienta para determinar el origen, distribución y movimiento de las aguas, no solamente basándose en el uso de los isótopos estables y radiactivos, sino también de las especies disueltas en el agua. Vemos aquí cómo los isótopos estables del agua son útiles en hidrogeología. Sirven para determinar el origen de las aguas subterráneas, por ejemplo, cuáles son las zonas de recarga, si hubo o no procesos de mezcla, cuál es la edad o más bien el tiempo de residencia de estas aguas en los sistemas subterráneos y si ocurre o no estratificación de acuíferos. Todo esto es simplemente algún ejemplo. Isótopos estables del agua. Pero ¿cuáles son esos isótopos estables? En esta lámina vemos la molécula de agua constituida por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Pero a su vez este átomo de oxígeno está constituido por tres distintos isótopos estables: el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Ese numerito que acompaña al átomo de oxígeno está indicando el número de neutrones que tiene cada uno de estos átomos y es lo que hace que sean distintos isótopos estables. Asimismo, el hidrógeno está constituido por tres distintos isótopos, dos estables y uno radiactivo. Serían el protio, que no tiene neutrones, el deuterio, que tiene un electrón, un protón y un neutrón, y tiene el doble de masa que el protio, y por último el tritio, que ya en su núcleo atómico tiene dos neutrones. Esto lo hace inestable y con el tiempo va a decaer, va a liberar energía, se va a transformar y es por esto que ya no es isótopo estable sino radiactivo. En esta figura vemos los isotopólogos estables de la molécula de agua. Podemos ver de primerita el oxígeno 16 acompañando a dos átomos de protio. En este caso estamos hablando del isotopólogo más liviano del agua. Y en la última figura vemos al oxígeno 18 con dos átomos de deuterio y sería el isotopólogo más pesado.
Pero ¿cómo esa variación en la composición isotópica afecta las propiedades físicas del agua? Pues lo primero que se ve afectado es el peso molecular. Y a partir de allí esto afecta las propiedades tales como la densidad del agua, el punto de ebullición y la presión de vapor. Vamos a tener entonces isotopólogos más ligeros y otros más pesados. Precisamente esa diferencia entre la masa molecular de los distintos isotopolos del agua, por ejemplo, es la que va a hacer que en el caso de que haya una limitación, una barrera energética, los isotopólogos más livianos tiendan a superarla, mientras que los más pesados se vayan quedando rezagados. Y esto es lo que denominamos fraccionamiento isotópico. Aquí les traigo como ejemplo el fraccionamiento isotópico en el ciclo hidrológico para ilustrar a qué nos estamos refiriendo. Tenemos una fuente de energía, como es por ejemplo la luz solar. Ella va a promover la evaporación del agua. Este vapor va a tender a estar enriquecido en los isotopólogos más livianos, mientras que aquellos más pesados van a ir quedando residualmente en el agua. Además, aquí tenemos un sistema que es abierto. No es un sistema cerrado, sino que el viento, por ejemplo, traslada los isotopólogos más livianos, formando posteriormente las nubes. En ese momento, el sistema está comportándose como un sistema de destilación fraccionada. Y otra vez se van a evaporar aquellos isótopos más ligeros y van quedando en el sistema acumulados los más pesados. Esto se va a regir por la ecuación de destilación de Rayleigh, que es como un sistema de destilación fraccionada como les mencioné previamente. Vamos a tener que el agua se va a ir enriqueciendo, el vapor, cuando el agua se evapore va a estar enriquecida en las especies más livianas, lo mismo el líquido que se condensa, es decir, las nubes que se forman, y el residual, que es el agua que queda en el sistema, va a irse enriqueciendo entonces de los isótopos más pesados. Visto de una manera sencilla, tenemos que a nivel del mar, por convención, aclaro aquí que ellos tienen la composición isotópica es de 0 partes por mil en oxígeno y en deuterio, pero ese vapor, el agua que se evapora vaya a tener una composición isotópica un poquito más liviana. Luego, a medida que él se va desplazando de las zonas de bajas elevaciones, bajas latitudes, zonas cálidas, cercanas a las zonas costeras, hacia zonas elevadas, zonas de altas latitudes o zonas frías, se va a ir enriqueciendo en los isótopos estables más ligeros. Y es aquí, lo vemos muy bien ilustrado en la pantalla, como en la zona fría vamos a tener, por ejemplo, un menos 20 partes por mil de oxígeno 18, de delta del oxígeno 18. Todo esto, cuando lo graficamos en la línea meteórica mundial del agua, todos los puntos asociados a las lluvias van a estar en esa línea recta que es la línea meteórica mundial. Si nos ubicamos en la zona superior derecha de la línea, vamos a estar hablando de las aguas que están más cercanas al agua de mar o a climas cálidos, zonas áridas, mientras que en la parte inferior izquierda hablamos de zonas frías, de alta latitud, alta altitud, zonas continentales. Entonces vemos aquí que todas se rigen por esta ecuación de la línea meteórica mundial, la ecuación de la recta. Bueno, ya vimos cuáles son los conceptos de hidrogeología, hidrología, isótopos estables, pero cómo esto puede ser aplicado en la industria petrolera. Pues para nadie es un secreto que la industria petrolera, además de producir agua, extrae mucha agua de los yacimientos. Tanto es así que en un yacimiento agotado se extraen 3 barriles de agua por cada barril de crudo. En Venezuela, para el año 2010, ya se extraía más agua que crudo diariamente. Y es que esto, además de afectar la producción disminuyéndola, aumenta el riesgo de daños a la formación, el riesgo de daño de formación de incrustaciones, de aparición de materiales radiactivos de origen natural. Un ejemplo en la afectación de la producción sería el siguiente. En un escenario sin corte de agua tendríamos unos 500 barriles al día, por ejemplo en la faja petrolífera del Orinoco.
Pero si ya el corte de agua es de 60%, esto afecta de manera inversamente proporcional la producción. Solamente produciríamos 200 barriles al día, es decir, tendríamos una caída en la producción de 60%. Y en el caso de la faja petrolífera del Orinoco, en algunas operadoras, el criterio es que ya con esa cantidad de agua hay que cerrar el pozo, porque no se tienen sistemas para el manejo del agua en superficie a esas magnitudes. Y es que el ciclo del agua en el pozo implica un alto costo. Vemos, por ejemplo, que se tiene que invertir en demulsificantes, en anticorrosivos, en el tratamiento de los desechos, en la limpieza de las tuberías, por ejemplo, aplicando coil tubing, interviniendo los pozos. También a nivel de yacimiento hay que desviar el agua o se tiene que hacer frecuentemente el monitoreo del fluido acuoso, se tiene que aplicar tratamientos, por ejemplo, con polímeros para ver si se hacen barreras que eviten que el agua llegue a la producción, remover los daños, controlar las incrustaciones, inhibir esa corrosión. Entonces, todo esto, según Bagley, para el año 2000 tenía un costo de 40.000 millones de dólares cada año. Es aquí donde entra la hidrogeoquímica, que de una desventaja que sería el agua, logra un diagnóstico que luego puede servir para la gestión del yacimiento de una manera más óptima. Entonces, haciendo simplemente un estudio que es muy sencillo, económico, que no tiene un impacto ambiental, que no detiene la producción, vamos a poder determinar cuál es la volumetría de esa agua asociada, cuál es su origen, cuál es su composición química, es decir, cómo luego esa agua puede impactar en la tubería, en la producción. Aquí les traigo unos diagramas de flujo que hemos ido realizando en la Gerencia de Investigación Estratégica en Exploración y Yacimientos de las aplicaciones de la hidrogeoquímica en la industria petrolera. Vemos, por ejemplo, que en exploración ella puede ser de utilidad para el cálculo de las reservas y el modelado de yacimientos. Es así como nos permite optimizar el valor del POES, ya que vamos a tener valores de salinidades más precisos. También en estudios de yacimiento optimiza el modelo dinámico, predice la volumetría del agua que vamos a tener cuando estemos en producción y diagnostica si hay posibilidad de que ocurra invasión de aguas de sistemas de acuíferos, bien sea superiores como inferiores. En producción primaria se puede realizar un diagnóstico regional estudiando la hidrogeoquímica isotópica. Es así como podemos saber si hay recarga moderna de agua, cuáles son las causas, por ejemplo, de procesos de sulfatorreducción durante la producción. Podemos estimar la geotermometría y esto puede servir para entender mejor los procesos que ocurren en fondo de pozo relacionados con el agua, formación de incrustaciones, daños a la formación. Podemos evaluar las interacciones crudo-agua-roca y todo esto también nos enriquece el estudio y la determinación de la arquitectura del yacimiento. Es así como en estudios de yacimiento aporta información para optimizar este modelo dinámico. En la escala local, en este mismo estudio del diagnóstico regional puede servir para diagnosticar la procedencia de aguas invasoras, pero ya en zonas más restringidas, más locales, predecir volumetría de esa agua invasora, diagnosticar cuál es si ocurre o no puede ocurrir corrosión en la tubería o daños a la formación de incrustaciones. En recuperación secundaria juega un rol fundamental cuando se utilizan trazadores previo al proceso de recuperación con agua. En este sentido, contribuye a establecer la dirección y velocidad de flujo de los fluidos, la porosidad del yacimiento, si existe o no anisotropía y cómo es, y los coeficientes de dispersión. De esta manera, en estudios de yacimientos, robustece el modelo dinámico, detecta las posibles alteraciones estructurales o litológicas en el sistema y en producción evalúa la eficiencia del barrido. Listas algunas de las aplicaciones de la hidrogeoquímica isotópica en yacimientos, representadas con los diagramas de flujo que les mostraba, vamos a ver específicamente dos casos.
Un primer caso donde un cliente nos llamó porque tenía unas aguas asociadas a un proyecto de drenaje gravitacional asistido por vapor que él sospechaba que se le estaba yendo hacia pozos aledaños. Él quería saber hacia cuáles pozos se estaba yendo esta agua y en qué magnitud. Y un segundo caso de pozos que habían sido recientemente inaugurados, pero resulta que la macolla, en una macolla en particular, se les había venido con alto corte de agua. Y este cliente quería saber por qué, de dónde venía esa agua. Ambos casos están ubicados en la zona oriental de Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco, asociadas a yacimientos del miembro Morichal. El primer caso al norte del área Carabobo y el segundo caso en el área Carabobo. Para el primer caso, tenemos que la captación de las muestras fue realizada de la siguiente manera. Tenemos un pozo de referencia denominado P1.4 con un yacimiento distinto al yacimiento del proyecto SACD. Luego tenemos que se tomó una muestra del pozo del proyecto SACD y 3 muestras de los pozos aledaños sospechosos a los que el cliente pensaba que estaba llegándoles el agua del proyecto SACD. La estrategia que seguimos en este caso fue establecer trazadores naturales que estuvieran en el agua del SACD para poder evaluar la invasión en pozos sospechosos. Entonces, como premisa, estos trazadores tenían que ser conservativos y tenían que ser contrastantes entre los miembros límites, que en este caso eran el agua del proyecto SACD, que a su vez provenía de un acuífero somero, y el agua de formación de los yacimientos. Para esto, seleccionamos el cloruro y los isótopos de oxígeno e hidrógeno. En la gráfica vemos ya los resultados. Para el caso del cloruro, graficamos la relación de sodio versus cloruro y ven la línea punteada que corresponde a la línea de dilución del agua de mar. Esto siempre en hidrogeoquímica se utiliza bastante. Lo que vemos aquí es que las aguas de formación tenían una salinidad bastante elevada, similar a la del agua de mar, y había un pozo, el pozo P1.2, que tenía una ligera diferencia. También vemos que el agua del SACD era contrastante con respecto a las aguas de formación en cuanto a su relación de sodio-cloruro. Estaba enriquecida en sodio y esto nos está hablando de la interacción con la roca. Es típico de aguas, por ejemplo, meteóricas. Para el caso del delta del deuterio con el delta del oxígeno 18, graficamos esta vez la línea meteórica mundial punteada en azul en la gráfica de la derecha y vemos claramente que las primeras muestras de agua, las del pozo P1.1, P1.3 y P1.4 están agrupadas en una zona. Vemos la del pozo P1.2 que nos está indicando mezcla intermedia entre estas aguas de formación y el agua del SACD. Y el agua del SACD la vemos que está bastante cercana al punto del Orinoco. Aplicamos entonces este par de ecuaciones y logramos determinar que usando cloruro como trazador, el pozo 1.2 había sido invadido por un 61% del agua. Y usando oxígeno 18, el delta del oxígeno 18, la invasión nos arrojó que era de un 56%. Vemos aquí cómo los valores son bastante similares, aceptable esta diferencia, y entonces corroboramos que efectivamente de una manera muy sencilla y de bajo costo pudimos establecer hacia dónde se estaba yendo el agua del pozo del proyecto y en qué magnitud lo estaba afectando. Aquí les muestro un croquis donde tenemos el pozo 1.2, que es el pozo invadido, y el pozo del proyecto SACD. Y efectivamente se ve como estos pozos que navegan horizontalmente estaban ubicados en forma casi paralela, mientras que el pozo 1.1, que era más cercano al pozo del SACD, tenía una ubicación prácticamente perpendicular. Y todo esto entonces coincidía con lo que nosotros habíamos visto en la hidrogeoquímica. En el caso 2, bueno, como les recuerdo, el cliente nos llamó porque los pozos recién inaugurados habían presentado un alto corte de agua. El cliente sospechaba que había ocurrido un mal manejo del agua de perforación, es decir, que había ocurrido fuga hacia la formación y esa era el agua que estaba retornando y ellos estaban extrayendo. Si esto hubiera sido el caso, con el tiempo esto se hubiera revertido y hubiera comenzado a extraerse petróleo.
Durante la preparación de las muestras, cuando separábamos el agua del crudo, lo primero que observamos es que se formaba un sobrenadante de especies cristalinas blancas y asimismo también observábamos que precipitaba una sustancia de color pardo, que a medida que pasaba el tiempo se iba haciendo más abundante. Entonces lo primero que hicimos fue mandar a caracterizar estos sólidos por difracción de rayos X, la técnica de difracción de rayos X. En este sentido, como resultados, lo que obtuvimos fue que en cuanto a la caracterización del sobrenadante se trataba de calcita, mientras que en el análisis del precipitado teníamos, además de calcita y aragonita, la presencia de pirita y yesita. Entonces lo que nos preguntábamos era de dónde estaba proveniendo este hierro, cuál era su origen. En el análisis químico lo que encontramos es que se trataba de un agua con nata, un agua con una alta salinidad. Lo pueden ver aquí en las cantidades de cloruro que teníamos presente, en el orden de 18.000, 20.000 miligramos por litro. Estas aguas también mostraban que estaban sobresaturadas en bicarbonato. Esto lo veíamos usando software FreakSea, por ejemplo. Esto podía explicar la precipitación de la calcita que estábamos viendo. En cuanto al análisis isotópico, nos llamó mucho la atención que las muestras de agua de los pozos recientemente inaugurados, con presencia de alto corte de agua, estaban enriquecidos en deuterio. Y esto era algo atípico, totalmente atípico. De hecho, revisamos publicaciones en otros yacimientos del mundo y no encontramos nada parecido. Buscando referencias encontramos que esto sí ha sido reportado en rellenos sanitarios, donde la presencia de materia orgánica sufre metanogénesis y el sistema es aislado. Entonces nos estaba hablando de un sistema aislado con presencia de materia orgánica y un proceso biogeoquímico que en este caso era la metanogénesis. Cuando comparábamos la composición del delta del carbono 13 del lodo con la de las aguas de formación, veíamos que eran muy distintas. Entonces ya también veíamos que no había correlación entre el lodo y las aguas de formación. Veíamos también que el delta del carbono 13 para el pozo de referencia era similar al del lodo, era distinto. En cuanto a la composición química del lodo, veíamos que su salinidad era mucho menor y era de una fase bicarbonatada sódica, es decir, nos está hablando de que se usó un agua meteórica salobre. En cuanto a la composición isotópica, vemos aquí otra vez la línea meteórica mundial, vemos los resultados de las aguas de formación del caso 1, referidos al SAC-D sobre esta línea meteórica mundial, y los resultados del caso 2, enriquecidos en deuterio. ¿A qué se debe esto? Buscamos casos donde ocurriera este mismo fenómeno en aguas de formación a nivel mundial en distintas publicaciones y no conseguimos ninguna. Pero sí conseguimos una publicación que hablaba de enriquecimiento en deuterio del agua debido a un proceso de metanogénesis en una zona aislada, para aguas aisladas, como por ejemplo el relleno sanitario. Entonces podemos hacer una asociación con este fenómeno. Nosotros, como se trata, la faja petrolífera son yacimientos someros con condiciones climáticas tropicales donde puede ocurrir, ser dominante el proceso biogeoquímico, podía ser esto lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, ¿cómo? En esta gráfica vemos la concentración de bicarbonato con respecto a la variación del carbono 13 en el carbono inorgánico disuelto. Y precisamente nuestras muestras, las dos muestras que analizamos asociadas al caso 2, están en la zona denominada zona de metanogénesis, con alta concentración en bicarbonato y un alto valor de delta de carbono 13. Vemos también que hay una diferencia bastante marcada entre la composición isotópica del carbono 13 en las aguas de formación y el del lodo. Entonces todo esto ya nos sigue sugiriendo que definitivamente lo que está dominando es un proceso de metanogénesis. Ahora, ¿cómo es ese proceso de metanogénesis? Aquí vemos este diagramita que nos muestra cuáles son las fuentes de hidrógeno en los procesos de metanogénesis microbiológica. Entonces tenemos dos vías.
una vía de reducción del CO2 y una vía fermentativa. En el caso de la vía fermentativa, la mayoría de los átomos de hidrógeno provienen del acetato y una pequeña proporción, un 25%, proviene del agua. Es decir, que en este tipo de casos no va a haber modificación de la composición isotópica del agua. Pero si en cambio la que domina es la vía de reducción del CO2, el 100% de los átomos de hidrógeno que son empleados para la reducción del CO2 en la metanogénesis proviene precisamente del agua. Si además esta agua está aislada, entonces se va a ir enriqueciendo en el isótopo más pesado porque los microorganismos van a tomar aquellos más livianos. Aquí vemos la reacción, vemos que estos protones requeridos son tomados entonces del agua y esto es lo que ocasiona que el metano quede enriquecido en los isótopos más ligeros y el agua se vaya enriqueciendo en el deuterio. Recordemos que esto es cuando el sistema es aislado. También en la reacción vemos que hacen falta electrones. ¿De dónde provienen estos electrones? Pues los microorganismos las toman también de la tubería. Y esto sería lo que explicaría precisamente la formación del precipitado de guetita, de óxidos e hidróxidos de hierro, ¿no? Y también la presencia del sulfuro de hierro en las aguas analizadas. El hierro metálico pasa a hierro más 2, ese hierro más 2 está estable en las condiciones en las que tenemos el crudo, pero una vez que se retira el crudo y el agua entra en contacto con el oxígeno atmosférico, entonces se forman los precipitados de óxido de hierro. Entonces esto también nos estaría advirtiendo sobre un mecanismo de corrosión de la tubería por procariota. Nos estaría mostrando el mecanismo y advirtiendo sobre la ocurrencia de este fenómeno de corrosión. Resumiendo, lo que ocurrió fue que la perforación con lodo base agua se hizo con un agua proveniente de un acuífero que tenía una baja salinidad y era muy distinta al agua de formación. Esta incompatibilidad de las aguas y su interacción con el crudo hizo que se generara una emulsión de agua en crudo. Esta emulsión sirvió como una especie de barrera que permitió solo la migración preferencial del agua hacia el pozo, quedándose el crudo en el yacimiento, y a su vez también el paso del agua generó la corrosión de la tubería. De hecho, el cliente nos dijo que aproximadamente a los 6 meses de nosotros haber entregado el informe, se vieron obligados a cambiar algunas de estas tuberías. Las recomendaciones que le hicimos al cliente fue que perforara con lodo base agua, pero que tuviera una salinidad similar a la del agua de formación. Este es un principio básico de la química, donde similar disuelve a similar. Bueno, igualmente cuando tenemos aguas similares no ocurre tanta incompatibilidad. Si además perforaba con una agua de una salinidad mayor, esto lo iba a beneficiar porque iba seguramente a requerir menor cantidad de varita en su preparación del lodo. La varita a su vez puede tener asociado el radio y la formación de incrustaciones de varita podría generar materiales radiactivos de origen natural. Entonces de esta manera también se estaría minimizando ese riesgo. Asimismo, le recomendamos al cliente que acondicionara el pozo previo a la apertura de producción. Las buenas prácticas ingenieriles de preparación del pozo incluye también este acondicionamiento. Tenemos aquí entonces dos casos donde la hidrogeoquímica narrando la historia del agua y sus interacciones nos permitió ver cuál era el diagnóstico del agua en la producción petrolera. Y vemos también cómo ella funciona como una herramienta que es de bajo costo, que no tiene impacto ambiental, que no requiere intervención del pozo y sirve para el diagnóstico de casos relacionados con el agua en yacimientos. Pasemos ahora al tercer caso de aplicación. En este, nosotros fuimos llamados por el grupo de estudios de yacimientos para que los ayudáramos en la contribución al modelo estático, probando la hidrogeoquímica como herramienta de utilidad en este sentido, para la caracterización del yacimiento. Como les dije, esto se desarrolló en el proyecto Framolar, en la zona suroriental de la cuenca del lago Maracaibo, en pozos que estaban ubicados tanto en tierra como en lago. Aquí, la hidrogeoquímica nos permitió reconstruir la travesía del agua desde su entrampamiento
hasta el momento actual. Fue como un viaje con esas goticas de agua y ir dilucidando cuál había sido su interacción, primero su origen y luego su interacción, su evolución a medida que ella acompañaba al crudo en el viaje hasta el yacimiento. Como premisas de la zona de estudio estamos hablando de una compleja geología estructural, estamos hablando de la formación MISOA. Allí tenemos fallas que pueden actuar como trampas o también como conductos en todo este sistema. Tenemos como hipótesis que es posible que estuviera ocurriendo la entrada de aguas meteóricas recientes. También tenemos que se trataba de pozos ubicados en el yacimiento que aún no habían iniciado el proceso de inyección secundaria con agua. Y por último, teníamos la ventaja. En cuanto al método, primero se realizó un estudio regional histórico donde se recabaron muestras de 1980 hasta el 2013, estamos hablando de 170 muestras asociadas a 62 pozos, y esto abarcaba un poco más allá de la región de Framolac. Y luego estos datos fueron sometidos, básicamente lo que se tenía era la composición mayoritaria, fueron sometidos a varios software como FreeSea, Geochemical Workbench y EQ36, y fueron de utilidad para la interpretación geoquímica, lo vamos a ver más adelante. Y esto se sumó con los datos que se recabaron para el año 2015, ya estamos hablando del 2012 al 2013, perdón, estamos hablando de un estudio local que realizamos allí, esa fue mi tesis doctoral, y se trataba solamente de 15 muestras, pero con análisis más exhaustivos. Además de las especies mayoritarias, se analizaron especies minoritarias, tal como el bromuro, los aniones de ácidos carboxílicos, el boro, el silicio, el litio, el aluminio. Vale decir que aquí, por primera vez en Venezuela, se hizo el reporte de aniones de ácidos carboxílicos en aguas de formación. También se analizaron algunas especies traza, como por ejemplo las tierras raras. Isótopos estables del oxígeno, los delta del oxígeno 18 y del deuterio del agua. Como resultado, lo que obtuvimos fue, bueno, aquí están viendo tanto el análisis regional como el análisis local, el regional en blanco y negro, en tonos grises, y el local en tonos de colores. Lo que encontramos es que nuestras aguas son, bueno, como es común en las aguas de formación de tipo sódico, en cuanto al catión dominante, pero el segundo catión en importancia era el potasio. Normalmente las aguas también tienen altas concentraciones de calcio, de magnesio, en este caso era el potasio, y eso ya llamaba la atención. Finalmente eso nos está hablando de la interacción del agua con el crudo. Y en cuanto a los aniones, además del cloruro y el bicarbonato, encontramos la presencia importante de aniones de ácidos carboxílicos, siendo dominante en algunas aguas el acetato. Para explicar el origen usamos como trazadores geoquímicos el cloruro y el bromuro. En la primera gráfica ven la relación de sodio versus cloruro y están graficados con respecto a la línea de dilución del agua de mar. Ven allí que tenemos una línea puntuada en color naranja, y esa línea punteada nos está señalando que tiene una composición muy similar a la de dilución del agua de mar, es decir, que hay poca interacción con la roca. Pero vemos una línea corrida de color naranja también, que nos está indicando una mayor interacción con la roca porque esas aguas están enriquecidas con respecto al cloruro en sodio. Y es interesante ver allí también que mientras el agua es más diluida, tiene más interacción precisamente con la roca porque está más enriquecida en sodio. En cuanto al bromuro, el bromuro sirvió para ver la interacción con el crudo y veíamos que precisamente aquellas muestras que correspondían a Moporo tierra, que las ven ahí en color negro, eran las que estaban más enriquecidas en bromuro y que tenían, entonces estaba señalando esto, más interacción con el fluido orgánico, con el crudo, ¿no? Entonces, en resumen, teníamos en Moporo tierra, en cuanto a la cantidad de sodio, interacción con la roca, algunas muestras que estaban enriquecidas en sodio y otras que tenían la misma proporción que un agua de mar diluida,
Y en cuanto al bromuro, todas mostraban enriquecimiento en bromuro, señalando interacción con el crudo. En cuanto a la evolución, lo que vimos es que en la primera gráfica, bueno, están viendo las sales disueltas totales graficadas con respecto al delta del oxígeno 18, y se veía el fenómeno particular que aquellas muestras de hemoporo tierra no seguían la tendencia normal. La tendencia normal es que a medida que aumentan las sales disueltas totales, hay más interacción con la roca y eso hace que aumenta el oxígeno 18, el delta del oxígeno 18. En este caso, a una misma concentración de sales disueltas totales teníamos distintos valores de oxígeno 18, lo cual era un poquito complicado de explicar. Pero bueno, luego graficamos el cloruro con respecto al delta del deuterio y veíamos que precisamente estas muestras seguían un comportamiento que nos estaba señalando un posible proceso de interacción con agua diagenética. Entonces, al final todo esto nos estaba señalando que es posible que en cuanto al origen del agua ya vimos que era un agua que tenía interacción tanto con el crudo como con la roca, pero que provenía también entonces de un proceso diagenético. En este sentido, lo que estaba ocurriendo allí posiblemente era el proceso de deshidratación de arcilla, ya que estamos hablando de un sistema donde, como les dije al principio, vemos aquí el proceso diagenético. Estas arcillas, como la esmectita, debido a la alta presión que tiene el sistema, son transformadas a hilita. Durante ese proceso de transformación, por cada unos 69 moles de esmectita se generan 22,8 moles de agua. Y entonces es el proceso de dilución que estaríamos viendo en el yacimiento. Bueno, todo esto que les mencioné, más otra información adicional, nos permitió generar el modelo hidrogeológico conceptual, donde veíamos tres tipos de agua: una de facies clorurada, una de facies acetatada y una de facies bicarbonatada. La facies bicarbonatada, representada en color verde, estaba ubicada en la zona noreste del mapa. Estamos viendo dónde está Franquera, y posiblemente está señalando el ingreso de aguas cognatas del Eoceno o bien de aguas meteóricas del Holoceno. Esto, para poder discriminarlo, tendríamos que hacer estudios de isótopos radiactivos que nos permitan la datación de estas aguas. Por otra parte, teníamos el ingreso de agua al sistema, al yacimiento, pero que venía de más profundo, en la zona suroccidental del mapa, ¿no? Estas aguas para nosotros probablemente estaban asociadas a este segundo pulso de generación de hidrocarburos que menciona Gallango en su artículo del 2001. Él propone que la presencia de una cocina reciente del Mioceno al periodo reciente. Por último, veíamos en hemoporo tierra, representadas por las facies acetatadas, unas aguas con una composición distinta y que no mostraban mezcla. Fíjense que en la zona de hemoporo lago sí veíamos mezcla de las facies cloruradas y las facies bicarbonatadas, pero no veíamos lo mismo en hemoporo tierra. Al final resultó ser que esa zona aislada, efectivamente con geofísica, con sísmica de superficie, se logró verificar que se trataba de una zona donde había muchas arcillas y por tanto no había permeabilidad del agua. Entonces, como impacto de estos estudios, bueno, identificamos esa zona aislada y posteriormente eso fue verificado con sísmica, y esto cambió el diseño inicial de la inyección de agua para el proceso de recuperación secundaria. Vale decir que aquí la geoquímica mostró una gran utilidad como herramienta de diagnóstico de bajo costo y cero impacto ambiental, y que puede ser usada como una especie de screening, ¿no? Por otra parte, el cálculo de pH en fondo de pozo nos permitió un modelado hidrogeológico más acertado, y entonces nos permitió evidenciar que, por ejemplo, los daños a la formación ocurrían por precipitación de sílice, en vez de lo que sugerían las pruebas experimentales que se hacían en laboratorio. Aquí vale acotar que el pH que nosotros observamos era de 5,8 en fondo de pozo, mientras que en superficie es de 8,30.
La comprensión del sistema desde el punto de vista hidrogeoquímico también nos permitió alertarle al cliente que tenía que eliminar los sulfatos del agua de inyección que fuera a realizar para evitar que luego se formara H2S en el yacimiento. Por último, los datos hidrogeoquímicos sugieren que hay una distancia cercana y reciente de la cocina y que está ubicada hacia el sur del campo, y eso nos permite sugerir que esta área es más prospectiva. Entonces, bueno, agradecemos a PDVSA fundamentalmente por permitirnos el desarrollo de todos estos estudios, al Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central, al profesor Tiziano Boschetti de la Universidad de Parma, que publicó con nosotros varios artículos, y al doctor Antonio Delgado de la Universidad de Granada por los análisis isotópicos.